Tony, sí. Señor, te pido, Señor, que puedas bendecir a Magda y que abras nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga. La verdad es que estoy contenta, hace muchos años que no predicaba y para mí es una tremenda bendición. Hace un tiempo atrás en la iglesia impartía un curso que se llama Metanoia, y la palabra metanoia quiere decir cambio de mente. Y una de las cosas que nos enseñaban los profesores era que cuando vamos a leer la Biblia hay que leerla con mucha detención, no rápido, y en lo posible versículos cortos para poder entender lo que Dios nos quiere decir. La Biblia está llena de promesas y de detalles pequeños que cuando nosotros leemos muy rápido de repente los pasan inadvertidos. Entonces, un poco de esto es el tema que Dios me entregó y la verdad es que soy bendecida de parte del Señor y quiero compartir esta bendición. La palabra va a estar en el libro de Esther 1, si lo buscan. Desde el versículo en adelante. Si lo encuentran me dicen amén. Amén. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de su gloria, de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, por 7 días en el patio del huerto de su palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo a la generosidad del rey. Si ustedes se fijan acá, yo le puse como tema al sermón del proceso a la mesa del rey. Cuando le hablaba yo del tema de poner atención a los pequeños detalles, vamos a sacar el nombre del rey Asuero y vamos a poner a Dios como rey. Entonces aquí el rey explica de que él hizo banquete, pero la razón de ese banquete era mostrar su poder, su magnificencia, su poderío. Y la verdad que me llamaba la atención yo salgo mucho a trotar, me gusta salir a trotar, y se ha convertido en los momentos donde Dios más me ministra, y la verdad que el Señor me daba con el versículo, y yo empezaba a mirar las copas, porque aquí habla de un rey que hace un banquete y da descripciones del palacio y de todo, pero me llamaba la atención el tema de las copas. Porque todos cuando hacemos un banquete o hacemos una comida especial, procuramos que todo sea igual. Esa es la lógica nuestra. Nada puede ser diferente, porque si algo es diferente va a llamar mucho la atención y no se va a ver bien. Pero desde la perspectiva nuestra, la lógica de Dios no es la lógica nuestra tampoco. La Biblia dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del Señor son mucho más altos. Entonces acá
lo que me llama la atención es el tema de las copas. Y dice que eran copas de oro, pero eran diferentes una de otra. Ninguna copa se parecía. En esto hice como un ejercicio, porque el Señor me ponía mucho el tema de las copas. Y como decía Felipe, que a veces, y también Tony la semana pasada, a veces hay que buscar en diferentes traducciones. Y busqué la traducción en la Reina Valera, en la versión NBI, en la NTV y la TLA. Y la verdad que aquí dice vasos, en otra versión dice copas, de diferentes formas. Y Dios me hacía entender que esas copas somos nosotros. Todas eran del mismo material, el oro. Y todas eran para un mismo uso, y era para el vino real. O sea, y dice la palabra que este rey era muy generoso. Si nosotros llevamos eso al contexto de qué Dios nos quiere decir a cada una de nosotros somos esas copas. Pero para llegar a la calidad de oro hay que pasar un proceso. Nosotros recibimos un llamado de parte de Dios y llegamos a la iglesia, todos con diferente historia, y formamos parte de lo que llamamos comunidad cristiana. Y a veces podemos participar de un mismo ministerio, pero eso no significa que nuestros procesos van a ser iguales. Cada uno de nosotros va a vivir un proceso diferente. Y a veces nosotros queremos, como cuando nosotros estamos pasando pruebas, sufrimos. Y a veces estamos tan angustiados, estamos siendo sometidos a pruebas. La Biblia dice que el oro es probado en el crisol, pasa por el fuego. Y yo creo que nosotros somos probados, así la Biblia dice que así seremos probados. Entonces Dios me iba componiendo un rompecabezas para llegar al tema de las copas de oro. Y yo Dios me empieza a ministrar con respecto a mi proceso. Y aquí les voy a compartir yo. Yo llevo muchos años en el Evangelio y creo que desde que partí hasta el día de hoy, el cambio ha sido totalmente radical. Creo que todos los días la Biblia dice que somos transformados, todos los días, hasta el día que el Señor venga por nosotros, que ese día nosotros vamos a pasar procesos de cambio. Y como les decía, de repente nosotros formamos comunidad. Y a veces nos molestamos con nuestros hermanos porque parece que nadie notara que nosotros estamos sufriendo. Y queremos como que todos vivan el proceso con nosotros y que todos sufran con nosotros. Pero acá lo que el Señor nos hace entender que los procesos son individuales. Cada persona que estamos acá, todos vamos a pasar por procesos. Mi proceso no se va a parecer al de Edgar, no se va a parecer al de Tony, no se va a parecer al de Gustavo, no se va a parecer al de Mauricio, porque yo soy diferente. Y la Biblia lo dice, estas copas eran diferentes, todas diferentes. Pero a lo que tenemos que llegar todos es a la calidad de oro. Y la Biblia expresa que el oro es un metal que llega a un proceso de purificación tan especial y que este rey, cuando hace el banquete, la razón del banquete es mostrar su gloria, es mostrar su poderío. ¿Y dónde estaba todo su poderío? Era en hacer algo totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. Él presenta una mesa donde el vino era abundante. Y dice que de acuerdo a la generosidad de Dios. Y necesitaba esas copas diferentes, pero todas de oro. ¿Para qué? Para servir en ellas su unción, su gracia, que es por lo que hoy día nosotros estamos acá. Yo le preguntaba al Señor, pero ¿hacia dónde tú quieres llevar la predicación? Y pensaba hace 2 semanas atrás cuando Edgar predicó de Daniel, cuando él decide no contaminarse con la comida del rey. Entonces cuando nosotros venimos al Evangelio, generalmente venimos porque estamos necesitados, necesitamos ayuda. Y Dios nos trae porque estamos dentro de su propósito. Pero en el propósito de Dios está cambiarnos, porque nosotros tenemos que llegar a tener una relación genuina y real con Dios. Y esa relación la empezamos a tener a medida que yo voy siendo procesada y voy conociendo más a Dios. Yo le decía al Señor que a mí me confrontó este último tiempo porque yo creía que conocía a Dios y yo creí que creía en Dios.
Pero en este último tiempo Dios me hizo entender que una cosa es saber que Dios existe. Todos sabemos que Dios existe, pero diferente es creerle a Dios. Cuando partió mi proceso, y yo creo que todos lo hemos dicho, me pareció demasiado fuerte y empecé a reclamar. Le empecé a decir, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo ser otra persona? ¿O por qué por último no me alertaste? Y en todo este tiempo el Señor me hacía entender que sin proceso no hay propósito. En otra iglesia donde yo nací nos decían de que después de la prueba viene la bendición, pero todos queremos ser bendecidos sin pasar por la prueba. Y la Biblia dice que a nadie es causa de gozo la prueba, pero es necesaria. Yo le decía al Señor, pero que no entiendo. Pasé un periodo muy doloroso en donde Dios apartó a todos, familia, amigos, y yo me empecé a sentir sola. Con mis hijos yo le decía al Señor, no me siento ni siquiera capacitada de ser una buena mamá. Y empecé a pedir su ayuda. Y Dios me decía, lo que pasa es que tú sabías que yo existía, pero tú no confías en mí porque no me entregas a mí tu carga. Y era verdad, me di cuenta de que en el proceso yo quería que las cosas fueran y siguieran el rumbo que yo creía que era el correcto. Pero siguiendo ese rumbo fue que llegué al fracaso. Entonces Dios me hizo entender que para realmente hacer la voluntad de Dios uno tiene que entregar y dejar que Él sea el que dirija nuestros pasos. En este proceso contendí mucho con Dios al principio. Yo me levantaba de madrugada y le decía al Señor, no entiendo tu propósito, tu palabra dice que tu voluntad es buena, es perfecta y agradable. Y yo le decía al Señor, comparto contigo que es buena, comparto contigo que es perfecta, pero en un detalle no estoy de acuerdo contigo, que es agradable. Porque lo que estoy viviendo no me parece agradable. Y me iba enojada. Y después venía el Espíritu Santo y iba y le decía, perdóname, creo que fui un poco... Cuando peleaba con mi mamá, le decía, discúlpame porque creo que se me pasó un poquito la mano. Entonces yo iba y venía y le decía al Señor, es que no entiendo y me está doliendo. Y a veces pareciera que tú no estás conmigo. Y le reclamaba a la gente que yo esperaba que estuviera. Y ahí venía el Señor y me decía, es que en el proceso nadie te puede ayudar, porque es un proceso íntimo entre tú y yo. Y de repente se vino un mensaje a mi cabeza, porque uno cree que cuando viene a Dios va a ser todo fácil. Y a veces creemos que nos va a ir bien y todo va a mejorar y vamos a ser tremendamente bendecidos y vamos a tener todo en abundancia. Y al principio es así, Dios nos empieza a ayudar. Pero es como lo mismo que cuando pasamos a estudiar. Pasamos la básica, luego entramos a la media y se pone más difícil y no nos va tan bien porque es otro proceso. Entonces todo cristiano va pasando por distintos procesos. Entonces en eso yo le decía al Señor, no era muy experta en la palabra, era de mucha oración sí, pero no era muy entendida en la palabra. Entonces el Señor me empezó a llevar a buscar, porque yo creo que el momento donde nosotros más buscamos a Dios realmente es cuando estamos en problemas. Cuando estamos bien, cuando estamos bendecidos, en realidad todos disfrutamos, ¿no? Cuando vienen los problemas, cuando nos acordamos que hay un Dios que nos puede ayudar y mientras más solo parece que más nos desesperamos y buscamos a Dios. Y ahí fue donde el Señor me lleva al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 8, que yo creo que a varios el año pasado, este año ha sido como de bendición. Deuteronomio 8, del versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces cuando me entrega esta palabra, yo le decía, estamos peor que al principio, porque no quiero sufrir.
Yo lo que no quería era sufrir. Yo no quería que me afligiera. Pero el Señor me decía en el momento que yo te aflijo cuando tú mejor te conoces. Y me empecé a dar cuenta que en realidad yo era egoísta. Porque yo quería que todos estuvieran pendientes de mí. Yo quería que todos sufrieran lo que yo estaba sufriendo. Pero yo no estaba tan interesada en el resto. Entonces cuando Dios nos llama, Él nos llama para algo, que es el servicio. Estamos para servir. Jesús dijo, si alguno quiere ser mayor, sirva. Y yo creo que ninguno llega queriendo servir. Todos llegamos a los caminos del Señor esperando que nos ayuden, que oren por nosotros, que si tenemos alguna necesidad vayan a visitarnos, que se preocupen de todos los detalles que yo tengo, que me estén llamando, que me estén escribiendo, si no me saludan me enojo, si no me llaman no me quieren en la iglesia, no son cristianos. Y se nos olvida que todos estamos pasando distintos procesos. Que tal vez yo estoy pasando uno, pero a lo mejor mi hermano está pasando uno peor. Y es ahí donde el Señor me seguía ministrando, porque ya voy a cumplir 2 años de un proceso que ha sido, y lo declaro, el más terrible de mi vida, pero lejos el que más me ha bendecido. Entonces el Señor me decía que cuando Él nos procesa, hay 3 aspectos que nosotros jamás vamos a manejar, que es el cómo, el cuándo y el dónde. Y eso es parte de aprender a confiar en el Señor. ¿Cómo me procesa? Nadie lo sabe. Todos venimos al Señor, pero no sabemos por dónde nos va a hacer pasar. Eso solamente está dentro de su soberanía. El cuándo tampoco lo sabemos y hacia dónde nos va a llevar tampoco. La Biblia dice que Él mandó al Consolador, al Espíritu Santo para guiarnos. Entonces cuando yo soy cristiano y cuando empiezo a conocer al Señor, yo tengo que aprender cuáles son las herramientas que tengo como todo cristiano. Y creo que la más grande es la compañía del Espíritu Santo. Porque yo no sé hacia dónde me quiere llevar el Señor. No conozco el propósito que Él tiene conmigo. Pero el Espíritu Santo dice que sí lo sabe. Porque Él sabe todo lo que está pasando arriba. Entonces mi deber es orar, es buscar la presencia del Señor para que el Espíritu Santo me comience a ministrar. Y seguía con el tema de las copas. Y la verdad que traje copas. La verdad es que estudiando ni siquiera sabía que me iban a pedir predicar. Y estaba en esto, y cuando Felipe me dijo, la verdad es que yo le dije, Señor, qué tremendo. Yo empecé a mirar las copas, porque el Señor, ¿qué es lo que Dios me estaba tratando de decir? Si ustedes se fijan, todas las copas son diferentes, como lo dice la palabra. Pero cada una de ellas tiene un detalle diferente. Una forma diferente. Yo creo que aquí las dueñas de casa me van a entender, uno trata sus copas con mucha delicadeza y las cuida. Incluso hasta para lavarlas voy a usar una manera diferente. No es lo mismo lavar esta que lavar esta otra. Algunas requieren de mayor cuidado, pero otras tienen detalles más finos y que van a requerir de distintos procesos. Investigué el proceso del oro y que va pasando por distintas etapas hasta quedar en la calidad de oro puro. Y se le van sacando, se le va sacando, se le va sacando, hasta que de repente de una tremenda cantidad se saca algo chiquitito. Y por eso que es tan valioso el oro. Y le preguntaba, le decía al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Me decía el Señor, yo ya sé el plan que tengo contigo. Yo ya sé qué clase de copa tú vas a hacer. Tú tienes que tener claro de que yo estoy en el proceso y yo estoy trabajando en ti. Pero tienes que aprender a confiar. Entonces yo le decía al Señor, yo no tuve papá. Y a veces nosotros tenemos una relación con Dios de acuerdo a la relación que tenemos con nuestro Padre. Yo no tenía papá, entonces no sabía relacionarme con Dios. Entonces que me dijeran, confía en mí, era difícil. Siempre estaba acostumbrada a hacer las cosas a mi modo. Y de hecho crié a mis hijos de la manera que yo creí que era la correcta.
Entonces Dios me dice, aprende a confiar en mí. Entonces yo le decía, Señor, yo nunca tuve a alguien que tuviera tanta delicadeza conmigo, que me cuidara tanto. Yo siempre miraba la relación de padre e hijo y siempre me ilusionaba, decía, me encantaría haber tenido eso, no lo tuve. Entonces Dios me decía, venme como un papá. Y me costó mucho. Entonces yo le decía al Señor, esto no solamente me debe pasar a mí, quizás cuánto les pasa que les cuesta relacionarse con Dios, que les cuesta confiar, que les cuesta entender que su voluntad es buena, es perfecta y agradable. Y en eso estaba un día cuando yo le decía al Señor, porque la controversia de lo agradable fueron semanas de oración que yo le decía al Señor, no me parece agradable tu voluntad, no me parece agradable. Y mientras más buscaba, quizás mi ansiedad se iba calmando, pero yo seguía diciéndole al Señor, no me parece todavía agradable tu voluntad. Hasta que un día le dije, pero Señor, quizás mi enfoque está mal, quizás yo estoy esperando cosas y donde tú no me las das, yo siento que no es agradable. Y yo le decía al Señor, si alguien me pregunta qué es agradable, para mí es el chocolate, y no cualquiera. Porque yo soy experta en chocolate, lo que más hago es comer chocolate y yo le decía, Señor, para mí agradable es un chocolate que tenga tal cantidad de cacao, un 70% entre medio amargo, no tanta grasa, le decía al Señor, para mí eso es agradable. Y tu palabra dice que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. A mi modo, Señor, trata de hacerme entender que tu voluntad es agradable. Y cuando le dije eso al Señor, como que algo se rompió y Dios me empezó a hacer entender su voluntad. Y empecé a dejar que Él que Él empezara a tratar conmigo. Y empecé a darme cuenta que su voluntad sí es agradable. Y luego vino el Señor y me decía, confía en mí. Y me llevó a otra palabra que se la quiero compartir, que es el Salmo 139. Y esto fue en el contexto que yo le decía al Señor, yo no tuve un padre que esperara mi nacimiento, yo no tuve un padre que estuviera pendiente de mis necesidades, yo no tuve un padre que me dijera, eres mi tesoro o algo especial. Entonces el Señor me decía, y recordé que años atrás, muchos años atrás, el Señor me había dicho por un instrumento, aprenderás a depender solamente de mí. Y Dios siempre me decía, yo soy tu padre, yo soy tu padre. Y en este proceso de dije al Señor, yo nunca te podía ver como padre porque no lo tuve. No me puedo relacionar contigo como un papá porque no sé lo que es tener un papá, no sé lo que es el afecto, no sé cómo hay que movilizarse con eso. Y la verdad que la palabra me confrontó cuando en el Salmo 139, este es el rey David, y que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto ni de ti ni mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Yo ya más tranquila, más entendiendo el trato que Dios estaba teniendo conmigo. Cuando yo leí ese versículo lloré, porque Dios se estaba mostrando como un padre tierno, como alguien que siempre cuidó de mí desde el vientre de mi madre, y aún así, más allá, dice que en su libro están escritos todos nuestros actos, no solamente los míos, sino que los de cada uno de ustedes. Dios sabe los planes que tiene con cada uno de ustedes. Y en eso me cuestionaba porque estuve orando con Susan, luego el Señor le da la oportunidad de irse a Estados Unidos. Yo reclamé y el Señor me dice, los procesos son míos, los tiempos son míos. Tú tienes que preocuparte de tu proceso y en eso entender que nosotros estamos siendo procesados para trabajar dentro de la obra del Señor. Y en esto Dios también me hacía entender que en medio del proceso hay dos aspectos
o dos cualidades que en todo cristiano se tienen que desarrollar, que son la simpatía y la empatía. El Señor me hacía entender que la simpatía me va a ayudar para que las personas se puedan relacionar más fácil conmigo, pero la empatía me va a ayudar a mí a ponerme en el lugar de mi hermano y a poder entender por los procesos que está viviendo. Si yo no he pasado hambre, jamás voy a entender a alguien que está pasando hambre. Yo, en mi proceso, cuando le reclamaba al Señor, 5 veces me han dicho que me voy a morir. Tuve cáncer y me enteré de una forma súper corta. Y la verdad que cuando me lo dijeron me quedaban súper poco tiempo de vida. Luego pasé ese proceso, el Alexander tenía 2 años y fue terrible para mí porque ellos me dijeron no hay nada que hacer, y empecé el proceso de dolor y empecé a pedir al Señor que alargara mis días y Dios empezó a hacer la obra. Para los médicos yo fui un tremendo milagro. Luego viene otra situación y nuevamente me dicen que me voy a morir. Después caí hospitalizada y otra vez. Y la última vez fue cuando venía la Catalina y me dijeron de que en el parto una de las dos tenía que morir y esa yo. Así que mi hija nacía y yo me moría. Entonces yo le decía al Señor, me has hecho pasar por tantas cosas, y yo le reclamaba, era injusto, me sigue haciendo sufrir. Pero hoy en día puedo entender, cada vez que alguien tiene cáncer, Dios siempre me la pone en el camino y me ha tocado trabajar con ellos porque sé por lo que están viviendo, sé por lo que están pasando, y no solamente ellos, sé lo que están pasando sus hijos. Orar para que Dios haga un milagro, porque ellos están totalmente con ellos no tienen nada más en su cabeza que es que se van a morir. Entonces cuando uno llega y dice, ¿sabes qué? Yo también tuve esa sentencia encima, pero yo oré al Señor y el Señor me alargó los días de vida. Eso da esperanza. Y nosotros somos llamados para entregar buenas noticias. ¿De qué manera nosotros podemos ser efectivos? ¿De qué manera el Evangelio puede ser efectivo a través de nosotros? Es a través de nuestra vivencia. Yo tengo y debo predicar por mi propia experiencia. Hay un dicho por ahí que dicen que las palabras se las lleva el viento, pero son los hechos los que marcan. Entonces cuando se acerca gente, o cuando hijos de mamás que tienen cáncer se acercan y me dicen, no sé cómo ayudarla, porque luego de mi cáncer, mi mamá se enfermó de cáncer. Cuando yo lo viví súper a solas, nadie me entendió, pero cuando ella lo vivió, yo ya sabía qué decirle, yo ya sabía cómo calmar su ansiedad, yo sabía que había momentos en que ella no quería ver a nadie y que lo único que ella quería era llorar. Entonces ahí yo llegaba y nos poníamos a orar y fue enriquecedor. Y también cuando veo a otras personas con cáncer, para mí es fácil orar por ellos, porque pasé por eso. Entonces el Señor me hacía entender que a veces nosotros no resistimos al proceso, no lo queremos vivir, porque tenemos miedo, porque quizás sentimos que no estamos tan preparados, pero el Señor lo que quiere de nosotros es perfeccionarnos y que seamos efectivos y que realmente no sea de labios el ayudar a nuestro hermano, sino que sea porque realmente lo sentimos. Yo lo que puedo ver en este proceso que hemos vivido, que hoy día nosotros valoramos mucho lo que significa la familia, y a través de eso entendimos que Dios creó una familia. Entonces hoy día nuestras mayores oraciones en la casa son por la familia, que Dios cuide a la familia, que Dios no permita que las familias se separen, que no permita que las familias se dividan. Vemos a los niños y oramos por los niños, oramos por los enfermos de cáncer, oramos por los que están pasando en situaciones. Pero Dios nos va llevando todo por distintos caminos. Yo le decía al Señor, yo sufro a veces cuando hay conflicto en medio de la iglesia. Todas las iglesias pasan por conflicto, que este no me entendió, que este otro no me entendió. Pero hay que entender que el propósito es individual. Dios tiene que trabajar en mí.
Y como decía Tony la semana pasada, porque yo le decía al Señor, si es tu voluntad que yo vuelva a predicar, confírmame a través de tu palabra en el día de hoy. Y una de las cosas que más el Señor me habló, porque yo le decía al Señor, a veces siento que se te pasa la mano con algunos, esto es mucho tiempo así. Y yo le decía, conmigo siento que se te pasó, de verdad, no había otro en la lista, le decía yo al principio al Señor. Y vino un versículo que me confrontó y que Tony lo tomó la semana pasada, que decía, el libro de Job, cuando Job dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es tremenda esa frase, porque todos queremos conocer a Dios, todos queremos entender el propósito que Dios tiene, pero en realidad es en el proceso cuando nosotros entendemos que Dios es fiel. En mi caso, perdimos familia, perdimos todo, pero pude ver la fidelidad de Dios. Si hubo alguien que no se ha movido en todos los procesos que yo he tenido, ha sido Dios. Dios es fiel. Entonces hoy día cuando yo pongo y digo Dios es fiel, no es porque la Biblia lo dice, aunque la Biblia no miente, pero a veces nosotros lo tomamos como una frase de cliché. Hoy día, cuando yo leo y dice de la fidelidad de Dios, yo digo, si yo doy testimonio, Dios es fiel. Porque yo hace muchos años no debería estar viva y estoy acá, y es por la fidelidad de Dios. Entonces cuando nosotros, para poder predicar, hay que predicar con base, hay que predicar con convicción, y esa base y esa convicción nos la entrega el proceso. Veía yo las predicaciones anteriores, yo le decía al Señor, ¿cómo poder expresar en un corto momento el que aprendan a confiar en ti, el que confíen de que todo está bajo tu propósito? Y si nosotros vamos el Espíritu Santo me hacía sentir, para eso está mi palabra. Está plagada de historias donde Dios a todos los que confiaron en Él los sacó en victoria. Daniel, como predicaba Edgar, él tomó una decisión, no contaminarse, pero esa decisión podía tener consecuencias graves. Él podía morir, pero su convicción estaba tan clara y tan segura que Dios estaba con él, y Dios terminó exhibiéndolo. Job, que era justo, Dios también tomó una decisión con respecto, él fue a probarlo. Y Job pasó la prueba. Y el objetivo de Dios también era exhibirlo. Y hoy día lo que me deja esta palabra es que cada uno de nosotros representa una copa, que todos tenemos que llegar al metal precioso que es el oro, pero que el objetivo de nuestro proceso es estar en la mesa del Rey y ser exhibidos. Él quiere mostrar su poderío, Él quiere mostrar su magnificencia. Y a quienes va a usar para mostrar toda su gloria y toda su potencia es a nosotros. A nosotros como vasos de honra, totalmente transformados y para ser usados por Él. Y donde Él va a derramar de su unción, y dice que generosamente. Y le decía, hablaba yo con el Señor y le decía, ¿qué se le puede decir a los cristianos cuando hoy día el Evangelio está tan manoseado, tan ensuciado, donde la gente ya no quiere diezmar, donde la gente ya no se quiere esforzar, donde hoy día los que más, cuando uno dice, no, yo soy cristiana, se burlan de nosotros? A mí me ha dolido mucho eso. Yo he visto la gloria de Dios manifestarse cuando uno diezma. Yo hoy día veo por redes sociales que los pastores son tratados de ladrones, que no al diezmo, que esto aquí, que esto allá. Y yo le digo al Señor que tremendo es cuando no se le quiere reconocer a Dios, porque cuando yo diezmo, estoy reconociendo que todo lo que yo tengo me lo dio Dios, todo. Cuando yo me enfermé de cáncer, yo no tenía un peso. Y lo primero que me pedían para hacer los exámenes, me dijeron, ¿tú tienes 1,5 millones de pesos? No los tenía. Y me dijeron entonces menos. Solamente acercándome a Dios, Dios dio vuelta a mi diagnóstico. Sin hacer mayores cosas, solamente doblando rodillas.
sanidad requería de mucho dinero, pero la fidelidad de Dios es tan grande que solamente acercándome a Él, yo le digo a veces: Dios, yo no tengo cómo pagarte todo lo que tú has hecho por mí. Cada uno de mis hijos es un milagro. Yo le reclamaba a Dios porque todos mis partos fueron muy complicados. Mauricio tuvo 2 muertes en su nacimiento, y hoy día yo lo veo adorando, lo veo alabando a Dios, y yo le digo al Señor: si la gente supiera lo que tú hiciste. Mauricio estuvo 5 minutos sin latidos y ningún médico se dio cuenta. Como mi parto fue tan complicado, lo dejaron monitoreando, pero a la hora de cambio de turno de médico y todo, él quedó solo, y cuando volvieron los médicos se dieron cuenta que estaba registrado y me lo mostraron 5 minutos sin latido. Nadie lo ayudó, pero Dios estaba ahí. Entonces yo miro a cada uno de mis hijos. Ayer estuvo de cumpleaños la Catalina, y yo celebro el cumpleaños de mi hija porque yo no tendría que estar acá. Había sentencia de muerte sobre mí. Entonces yo le decía al Señor: mi hija cumple 10 años y son 10 años que yo no debería estar acá. Y ahora he entendido que su voluntad es agradable, porque es agradable el poder estar aquí en medio de ustedes y decirle que crean al Señor, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Cuando nosotros le buscamos y nos acercamos a Él de corazón, la palabra dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Dios dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa la condición, no importa el modelo que tú seas de vaso, Él te va a perfeccionar, Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Y quiero terminar el sermón con otro de las palabras que ha bendecido mi vida, y en Jeremías 29. Y dice ahí en su palabra, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, los planes que tiene Dios con nosotros son buenos, aunque no nos parezcan, aunque el proceso sea fuerte, aunque el proceso sea doloroso y nos toque llorar. El final del proceso va a ser que vamos a salir perfeccionados, aptos, simpáticos, empáticos, listos para toda buena batalla. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decía otra palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando usted llena esta copa, y la palabra dice que era vino real, no está siendo llenado por cualquier cosa. Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa es la finalidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere sacar todas esas cosas que nos estorban, es limpiarnos para luego usarnos. El propósito va a ser doloroso, el proceso va a ser doloroso, pero al final va a ser de bendición. Vamos a salir más grandes, vamos a salir más maduros, vamos a salir más preparados, con una fe inquebrantable que nadie nos va a mover. Y vamos a poder levantar lo que se dice el cuerpo de Cristo. Amén. Este es el sermón. Que el Señor le bendiga. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy, Señor amado, por esta bendición que tú nos das. Adoramos y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te pido, Señor amado, que cada uno de mis hermanos pueda tomar, Señor, la palabra que tú entregaste este día, Señor. Bendice cada vida, bendice, Señor amado, cada corazón en esta tarde. Los que están siendo procesados, Señor, ayúdales, confórtales, fortaléceles, Señor, para que puedan entender que tú tienes planes preciosos, Señor, y que tú serás su fiel compañero, Señor. Te bendecimos, Señor, en este día, y te entrego este lugar en el nombre de Jesús. Amén.